cámara no. Ah, Bueno, a continuación tenemos presente al doctor Eduardo de la Fuente Acosta. Estudió la carrera de física en la Universidad de Guadalajara, UDEC, la maestría en ciencias en astronomía en la UNAM y el doctorado en en física en la Universidad de Guadalajara. Realizó un postdoctorado en el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, INAOE, y una estancia sabática en el Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio, con como director, el profesor Takaki Kajita, que fue premio Nobel de Física en 2015. Eh, Como investigador a la fecha cuenta con 113 publicaciones indexadas en la revista JCR de alto impacto, con un factor de H de 34. Bueno, hay bastante para mencionar al doctor. Entonces, doctor, la sala todo es suya, toda suya la sala. Adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí contento de estar con ustedes, felicitarlos, al Club de Física Nuclear. Y bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre neutrinos y sobre estrellas y cómo se relacionan y cómo se detectan. Y bueno, voy a presentar y voy a apagar el video, porque el internet. Entonces, para que no más quede el ancho de banda a la presentación, porque pues bueno, que estoy en Japón ahorita, de todas maneras es un wireless, ¿no? Entonces voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla. A ver, sí, sí ven mi Se pantalla. puede, se puede ver, se puede ver. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el origen y la detección de los neutrinos. Y lo voy a enfocar en el tema de las estrellas. ¿Por qué? Porque como ya en alguna de las prácticas les había comentado, la física de altas energías se puede dividir en física nuclear, en astropartículas y en física de aceleradores. Pero al final de cuentas, las tres tienen que estar relacionadas en un estudio cuando se hace ciencia de verdad o cuando se hace ciencia revolucionaria. Necesitan considerar las tres. Entonces, en esto voy a platicar del neutrino y cómo lo vinculo con las astropartículas y cómo lo vinculo con las estrellas, porque también, como ya les había dicho, los objetos astronómicos son aceleradores de partículas que permiten estudiar em, energías muy altas, la naturaleza, los objetos astronómicos. Hay objetos astronómicos que pueden acelerar partículas a los beta o electrones volts, quizás a los hexas. Y en los aceleradores terrestres, como el colisionador de hadrones, solamente se llega a unos cuantos teras, electrones volts. Entonces, los lugares astronómicos, como las estrellas, como los remanentes de supernova y todos estos objetos asociados con pebatrones, etcétera, 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 son laboratorios únicos por las condiciones físicas que presentan, en donde se pueden hacer estudios muy importantes. Y de la física de neutrinos, pues las estrellas. Es por eso que ahí está un vínculo, aunque las estrellas no son pebatrones, sí son objetos astronómicos que tienen unas condiciones físicas únicas que no se pueden repetir aquí en la Tierra. Y entonces con eso tenemos laboratorios, los objetos astronómicos, que son especiales, ¿no? Bueno, para eso vamos a entender un poquito lo que son de las estrellas y cómo generan su propia energía, ¿no? Y creo que como ya lo saben, la luz azul es más caliente y más energética que la luz roja, y el amarillo es un color intermedio. Entonces, pues sí, ya ven que aquí en México una vez también les había comentado que Dragon Ball Z y Dragon Ball pues es uno de los animes más populares, no sé cómo sea en Bolivia, pero aquí pues Dragon Ball lo es. Y bueno, efectivamente, ¿no? Un Super Saiyajin azul tiene más energía que un Super Saiyajin normal, el amarillo, y obviamente pues un Super Saiyajin amarillo tiene mayor energía y temperatura que un Saiyajin normal. Entonces el rojo va a ser la menor de energía y una temperatura menor. Y aquí se refiere, acuérdense, que la temperatura o lo que ven en la atmósfera de la estrella, como el Sol, eso se llama temperatura efectiva, es la temperatura de la atmósfera, no la temperatura del centro.
Entonces, nosotros solo vemos la fotosfera de una estrella, solamente vemos la fotosfera. Entonces, la energía de la fotosfera es precisamente la que nosotros llamaríamos a veces temperatura de la estrella, pero hay que ser más específico. Y generalmente el Sol, pues su temperatura efectiva son 6.000 grados Kelvin aproximadamente. Si hubiera estrellas azules, son de 10 a 50.000, y si fueran estrellas rojas, pues serían de unos 3.000. ¿Ok? Entonces, para estudiar la astrofísica, aquí viene astrofísica estelar, entonces hay dos formas. O estudiar su estructura a través de la estructura estelar y los interiores estelares, y a través de las atmósferas estelares. Estas diapositivas me las voy a llevar un poquito rápidas porque simplemente también que les sirva para que vean cómo vincular, por ejemplo, la termodinámica y la física moderna con estos temas. Por ejemplo, para estudiar las fotosferas, la que son las atmósferas estelares, la fotosfera es una atmósfera estelar. Las atmósferas de las estrellas se pueden estudiar por fotometría y a su vez también se pueden estudiar pues a través de la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, si ustedes saben deducir la ley de Stefan Boltzmann y la conocen, entonces pueden hacer un estudio sobre las atmósferas de las estrellas, ¿ok? Y ese estudio de la ley de Stefan Boltzmann, que es la ecuación principal, es una ecuación fundamental de la física que rige el diagrama que se llama de Hertzsprung y Russell, ¿ok? Entonces, para las atmósferas sí se pueden estudiar debido a observaciones, pero los interiores de las estrellas no. Los interiores solo sabemos lo que dice la teoría. Y eso es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros, háganse esa pregunta, cómo nosotros podemos estudiar observacionalmente el interior de una estrella? ¿Sale? Bueno, pues ese es un diagrama Hertzsprung-Russell, es un gráfico de la temperatura efectiva o temperatura de la superficie, ¿sí? En el eje X, y en el eje Y la luminosidad, que ya también creo que les había comentado, que no es más que energía por unidad de segundos, la derivada de la energía respecto al tiempo. Eso es la luminosidad de una estrella, ¿no? Y saben que la ley de Stefan Boltzmann dicen que flujo de energía, es decir, la cantidad de energía que atraviesa una superficie por unidad de área por unidad de tiempo, es igual al sigma t cuarta, que es la constante de Stefan Boltzmann. Así es de que si ustedes saben que la luminosidad es energía por unidad de tiempo y consideran un área como el área de una esfera, entonces energía por unidad de tiempo por unidad de área, eso es un flujo de energía. Entonces el flujo de la energía y la luminosidad la pueden relacionar a través de la temperatura que se puede medir por fotometría, a través del radio y a través de la luminosidad. Y cuanto están así, las estrellas en un diagrama HR, existe lo que se llama la secuencia principal. Y la secuencia principal es una etapa evolutiva en donde las estrellas están en equilibrio hidrostático. Hay dos fuerzas que rigen en una estrella principalmente. Una es la fuerza de gravedad que va a hacer que la estrella trate de colapsarse, y otras fuerzas son las fuerzas de presión debido al gas y debido a la radiación, que esos son los que se van a tratar de oponer a la gravedad para hacer que la estrella se expanda. Entonces, cuanto la gravedad gana a las fuerzas de presión, viene una contracción. Cuanto la fuerza de presión gana a la gravedad, viene una expansión. Y cuanto están en equilibrio, es decir, ni la fuerza de presión ni la fuerza de gravedad gana una sobre la otra, sino que están en equilibrio, eso se llama equilibrio hidrostático. Y una estrella pasa la mayor parte de su vida en un equilibrio hidrostático. Y eso es en lo que se llama la secuencia principal. Entonces, el Sol está precisamente en secuencia principal. Mientras todo esté en la secuencia principal, no hay ningún problema. La estrella es tranquila, está estable y no pasa nada. Ahora, los interiores. Los interiores estelares, como les dije, es como si la estrella se considera como una cebolla. Y una cebolla, pues ustedes ven que tienen diferentes capas y tiene un núcleo. Entonces, precisamente las estrellas tienen un núcleo y a su vez tienen capas. Y se rigen con 5 ecuaciones: la de conservación de masa, el equilibrio hidrostático, la de energía, el transporte de energía y la ecuación de estados. Entonces, si se fijan, es una cuestión completamente teórica. Entonces, otra vez viene, ¿cómo puedo yo observacionalmente saber o tener información de los interiores de las estrellas, cuando toda la información que yo sé solamente puede venir de la teoría, porque no puedo ver a través de una estrella? ¿Sabes?
Entonces ya con eso, ya vieron, más o menos, ok, estamos hablando de las fotosferas, estamos hablando de los interiores, pero hay un parámetro fundamental que se debe de considerar para una estrella y es su masa. Las estrellas, entre más masivas sean, masiva se refiere que tenga una masa que sea superior a 8 veces la masa del Sol en secuencia principal. Es decir, una estrella que tenga 8 veces la masa del Sol, como está ahorita, eso es una estrella de alta masa o masiva. Y las estrellas que son de las masas del Sol o menores de 8 masas solares son las que se llaman estrellas de baja masa y masa intermedia. ¿Por qué es importante hacer esa separación? Porque como pueden ver en esa diapositiva, nomás les muestra como resumen, ¿cuál es el ciclo de la vida de una estrella? Las estrellas de baja masa y masa intermedia, como el Sol, terminan muriendo como una nebulosa planetaria y una estrella enana blanca, mientras que las estrellas masivas terminan explotando como supernovas, generan un remanente de supernova y esos terminan formando agujeros negros estelares y estrellas de neutrones. Las de baja masa y masa intermedia como el Sol no. Y aquí lo importante es que por la masa, a mayor masa, se vive menos. Una estrella como el Sol, vive miles de millones, gigaños, ¿ok? Pero una estrella masiva dura mega años. Es decir, para estudiar una estrella masiva o de alta masa, desde que nace hasta que se muere, solo tenemos 1 millón de años. Por eso es muy difícil estudiar estos objetos y vamos a ver qué pasa en 1 millón de años, que en términos astronómicos es absolutamente nada. Bien, entonces, ahora déjenme pasar un poquito, supongo que eso ya sí ya lo conocen ustedes, del famoso neutrino o de la partícula fantasma. Entonces, el neutrino, pues como saben, es una partícula, fundamental. Ahí les estoy poniendo una infografía de lo que es de lo que es el neutrino. Permítanme tantito, porque aquí me está pasando algo. A ver, permítanme, se me está trabando. Bueno, este, a ver, si lo ven, no está trabado. Bueno, bueno. Se ve la parte del neutrino. Ah, sí, Sí, y sí me están escuchando. sí, sí. Ok, bueno, entonces, lo que les quería decir es de que ustedes saben que el neutrino, pues esa es una partícula fundamental. Se tiene tres diferentes tipos, o sea, tenemos lo que llamamos el neutrino electrón, el neutrino debido al muón y el neutrino debido a la partícula tau. Sabemos que es una partícula que pues es muy débil, de interacción muy débil, o sea, casi no interacciona con la materia. También sabemos que esta es una partícula que es bastante enigmática, no tiene carga, tiene un spin de un medio, puede ser un fermín de Dirac o un neutrino de Majorana, son lo que llaman Majorana por el científico. Majorana o por Dirac, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos, digamos, de neutrinos. Hay trillones de neutrinos, trillones que están pasando por nuestra mano cada segundo, pero no tienen interacción con la materia, por eso son muy difíciles de detectar. Sabemos que pues se llaman, la palabra neutrino viene por el Little Neutral One, que se debe, pues parte en cierta manera a Fermi, que ahorita los voy a comentar. Son, como también les decía, hay billones de neutrinos por átomos, por cada átomo en el universo, ¿ok? Entonces, como del orden de 10 a la 8 neutrinos por metro cúbico, y eso es lo que se llaman los neutrinos que vienen de reliquia, ¿no? Que tienen que ver con el Big Bang. Entonces, los neutrinos
son fermiones en el modelo estándar de partículas, fermiones neutros, y como les decía, son Dirac o son mayoramas. Y los neutrinos pueden venir del Sol, de la atmósfera, del origen de las explosiones del Big Bang, o de reacciones nucleares, o de aceleradores como el LHC, o de decaimientos radiactivos. ¿Ok? Inclusive en nuestro cuerpo. Es decir, fíjense bien lo que estoy diciendo ahí, hay decaimientos radiactivos, aceleradores que crean neutrinos, reactores nucleares, y bueno, ¿no? O sea, las supernovas, los neutrinos atmosféricos y los neutrinos solares. Y las de supernova y las solares son los que se relacionan con los neutrinos y las estrellas. También saben, a mí algo que me gusta mucho de los neutrinos es que, bueno, neutrinos es para siempre. O sea, hay mucha cantidad de neutrinos. Hay en una simple supernova en el Sol, puede haber, se generan del orden de 10 a la 38 neutrinos por segundo aproximadamente. Y y una explosión de supernovas de 10 a la 58. Entonces, hay muchos neutrinos. Y el neutrino empezó a conocerse desde 1930. Y ahí me gusta mucho del neutrino porque es una de las maneras que yo siento es como se debe de hacer muchas veces la ciencia. A lo mejor ustedes ya saben que hubo el momento por ahí de los 1930 que en el decaimiento beta se veía que la energía del electrón no tenía un valor fijo, como lo decía la teoría, es decir, había una violación a la ley de la conservación de la energía. Y entonces, o del energía momento. Y ahí Pauli agarró y dijo, no, a ver, lo que hizo Pauli es decir, no, no hay una violación. La ley, la energía es un principio inviolable, es una ley fundamental inviolable de la física. Entonces, al revés, en vez de irse a buscar si realmente sí se puede violar la ley de la energía, dijo, no, esa ley de conservación de momento y energía no se viola, esa se queda. Entonces, fijó a que la ley de conservación de momento y energía se mantiene. Así es de que lo único que pudo hacer es proponer una solución desesperada, es decir, proponer de una manera desesperada que hay una partícula invisible, ¿ok? Y esa, a la larga, después en 1934, con Fermi, con sus estudiantes, ahí viene lo que se llamó el neutrino, que después fue descubierto en 1956, ¿ok? Y bueno, pues al final de cuentas, después de 1956, Majorana en 1937 postulaba que estos neutrinos debían de tener sus propias antipartículas y Bruno Pontecorvo hipotetizó diciendo que los neutrinos se podían producir de las explosiones de supernovas, es decir, de la explosión de estrellas de alta masa. ¿Ok? Entonces eso ya estaba hipotetizado por Bruno Pontecorvo. Y bueno, y como ya les había dicho, por eso está Majorana, los neutrinos de Majorana o los neutrinos de Dirac. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos muy rápido lo que es el neutrino. A ver, déjenme ver las siguientes que me está dando fallas. Y bien, vamos a ver un poco los neutrinos y las estrellas. Las vamos a ver ahorita de manera general. Y para eso, pues vamos a hacer analogías con pues con Dragon Ball Z. Y entonces vamos a nos vamos a enfocar a los Saiyajines. Entonces vamos a imaginar que Goten y Trunks son protones que están en las estrellas. Y vamos a considerar que aquí cuánto se fusionan, ustedes saben, si lo han visto Dragon Ball, que cuánto se fusionan Goten y Trunks, pues el Saiyajin fusionado se llama Gotenks. Entonces Gotenks va a ser equivalente al helio. Y luego va a haber un positrón, que es el electrón con carga positiva, y vamos a poner ahí a Leo DiCaprio como el neutrino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él está ahí. O sea, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, en las estrellas de baja masa o masa intermedia, hay un ciclo que se llama ciclo protón-protón, que es un ciclo de fusión termonuclear, donde al final hacen la fusión y dos hidrógenos
terminan convirtiéndose en deuterio, produciendo un positrón y luego un neutrino del electrón, el dicaprio, y luego ese deuterio se fusiona con otro hidrógeno para formar un helio 3 que va produciendo un rayo gamma, y luego el helio 3 se fusiona con otro helio 3 para formar un helio 4 y dos protones. Entonces, si se fijan en esta etapa, el hidrógeno, el elemento más ligero, se convirtió en un elemento más pesado, que es el helio. Ahora, eso es en las estrellas de baja masa, más intermedia, como el Sol. ¿Qué pasa en estrellas más masivas? Sigue ocurriendo esto, pero esto ya es un ciclo protón-protón un poquito más complicado, porque a partir de dos protones de Goten y de Trunks, al final de cuentas, con todas las reacciones que ven ahí, se va produciendo berilio, litio, boro, y luego el berilio 8, que es muy inestable, decae en dos helios. Entonces, dependiendo si de dos protones termino teniendo helio y dos eh, pues, protones, pues tengo la cadena protón-protón 1. Si del litio con un protón me forman dos helios, helio 4 más helio 4, tengo protón-protón 2. Y si el berilio decae por inestabilidad en dos helios, entonces tengo el protón-protón 3. Pero si se fijan, en todas de esas, ahí está el Leo DiCaprio, ahí está el neutrino. Ese nomás ahí está viendo a ver cómo Trunks y Goten se andan fusionando y andan haciendo ahí todas sus opciones de fusión de Saiyajines, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es el neutrino y Leo, ahí nomás están viendo cómo se están fusionando los elementos y obviamente Leo está viendo todo el proceso, ¿va? Entonces, ahí está el neutrino. Y luego, cuando vienen estrellas más masivas, viene el ciclo de carbono. Y aquí el carbono va a ser Vegeta. Y bueno, al final de cuentas es de que el carbono se va a formar del helio. Y vuelve lo mismo. Pero ojo, no hay una fusión de Vegeta con Vegeta. Entonces no hay fusión del carbono 12 con el carbono 12. ¿Sí? O sea, se termina con carbono 12, pero viene a través del helio que ya se ha producido. Y los catalizadores en este caso van a ser el nitrógeno y el oxígeno. Y otra vez va a estar un protón, va a estar un neutrón, va a estar un positrón, se va a producir un rayo gamma y ahí está nuestro amigo Leo DiCaprio, como el neutrino. Y dicho y hecho, todo eso ocurre. Empiezo de donde está aquí mi mouse, del hidrógeno con el helio. Perdón, empiezo con Vegeta, ahí empieza Vegeta, luego empieza Vegeta a fusionarse con Trunks, luego aquí se forma el neutrino, ahí Leo sigue viendo cómo se da todo este proceso, aquí vienen otras carbono 13, luego se puede producir el nitrógeno 14, luego llega el oxígeno 15 y otra vez se produce un neutrino, se busca la estabilidad, ya se llega el nitrógeno y listo, ya tenemos carbono. Este ciclo ocurre en las estrellas más masivas, no en las de baja masa y más intermedia, ocurren en las de alta masa y en las más masivas. Pero fíjense que ahí ya se están produciendo neutrinos y yo les había dicho que las reacciones de fusión termonuclear son las que le dan la energía a las estrellas y también es lo que está rigiendo su evolución, porque esto es lo que se relaciona con la estrella desde que está en secuencia principal y pues bueno, de aquí está saliendo la energía, ¿no? Entonces, el hidrógeno se convierte en helio durante la secuencia principal. Sin embargo, es un error, se suele decir imprecisamente, que dicen, cuando el Sol termine el hidrógeno o convierta todo el hidrógeno en helio, separan reacciones y la estrella se va a empezar a contraer en las capas internas y por conservación las capas externas se van a extender y van a formar una gigante roja. Ojo, no es de que se vaya a acabar el helio, el hidrógeno, no, no, no. El hidrógeno se transformó o se fusionó por fusión termonuclear, se convirtió en helio, pero es solamente en el núcleo. En algunas capas, acuérdense que la estrella es como una cebolla, todavía el hidrógeno se puede estar convirtiendo en helio y el helio puede estar convirtiéndose a otros elementos, ¿sale? Entonces, ojo, es importante ver que todo este proceso
de producción de energía y de neutrinos, como les había dicho, en una estrella de alta masa o masa intermedia, de una estrella de alta masa, las masivas, solo tenemos 10 millones de años, si es que de vida para estudiarlas, si tienen vida de millones de años. Después de eso, van a morir. Y bueno, como ya les había dicho, pues se hipotetizaron que las estrellas masivas, pues generan neutrinos, ¿no? Pero al final es teoría, otra vez teoría. ¿Cómo lo podemos ver? Ahí más o menos pueden ver, fíjense lo que les estaba diciendo, ¿no? Un colapso del núcleo puede ser en un cuarto de segundo. La fusión de hidrógeno tarda 10 a las 6 años en una estrella masiva. Entonces, fusión de carbono 600 años, fusión de oxígeno 6 meses. Si se fijan, mientras que en el Sol o en una estrella de baja masa o más intermedia el proceso es más estable, miles de millones de años, gigaaños, en una estrella masiva. No, es millones de años, lo máximo. Así es de que va a llegar un momento en que cuando nos vayamos a las estrellas masivas, pues no podemos usar otro más que andar hablando de los super saiyajines, porque ya ni los saiyajines son los que van a dar el ancho. Y aquí es cuando entran que los carbonos, si la estrella es más masiva, entonces se puede dar que un carbono 12 se pueda fusionar y producir un magnesio, o que dos oxígenos 16 puedan formar un azufre, o que termina todo esto así, de tal manera que un silicio con un silicio puede formar un níquel puede formar un cobalto con un positrón y un neutrino, y otro cobalto con un fierro, un positrón y un neutrino, antineutrinos. Entonces, aquí ya también empiezan a haber antineutrinos. Otra vez, resulta que cuando se llega al fierro 56 es un límite. Entonces, ya no se puede fusionar más. Cuando la estrella llegó a fusionar fierro y tiene fierro en su núcleo, ahí para. Ya no hay más reacciones de fusión termonuclear. Vamos a decir que Goku murió. ¿Por qué? Porque ya no hay energía. Realmente la estrella ya no está soportada por el núcleo. Y ustedes, si vieron Dragon Ball, saben que cuando Goku muere es cuando viene todo el relajo en la Tierra. Y es lo mismo que ocurre exactamente aquí. Ya no hay energía central, el núcleo entra en una crisis. Y entra en una crisis, como les había dicho, donde vienen colapsos o eventos violentos en segundos o menos de un segundo, porque la estrella desde que nació murió es millones de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los elementos se destruyen, se forman protones, ahí quedan por doquier, se alcanzan densidades de 10 a la 14 gramos, hay velocidades, fíjense, de colapsos de 0.25 la velocidad de la luz en el vacío, los electrones se fusionan formando neutrones a través de lo que se llama el proceso Urca, y luego pues se hace un desorden en el núcleo, entre ellos se acaban, se comen, empieza ahí a haber una era de lo que llaman la era de electrones, luego viene la era de neutrones, luego vienen las presiones de degeneración, luego se forman las estrellas de neutrones, se complica la teoría y ahí viene una cosa muy importante, neutrinosfera. Esa neutrinosfera es el Leo DiCaprio. Todos los Leos DiCaprios están ahí. Se forma una neutrinosfera. Es algo muy complicado. Hay colisiones, hay ondas de choque, hay curvas de enfriamiento, pero si se fijan ahí, en el momento en que se para, primero viene una implosión y luego esa implosión del núcleo hace la explosión de supernova y es cuando viene la explosión de supernova. Es cuando se liberan del orden de, pues, 10 a la 53 Hz por segundo de energía y entonces el 90% de eso se va en neutrinos y esos neutrinos vienen de la neutrinosfera. Entonces, la supernova explota, genera un proceso de un remanente de supernova y fíjense bien, una explosión de supernova puede generar en energía el mismo brillo que una galaxia normal. ¿Ok? O sea, imagínense. Así es de que en esa diapositiva, ahí está un video de YouTube donde pueden encontrar cómo se forma y cómo explota una estrella masiva. Ahí se las dejo para que lo vean con calma en su casa. Pero aquí entonces yo ya les hago la pregunta. ¿Quién creen que es la partícula que nos puede decir qué es lo que pasó en todo el interior de una estrella?
¿Qué nos puede dar información de lo que ocurre realmente dentro de una estrella? Pues es el Leo DiCaprio, es el neutrino. Si nosotros detectamos los neutrinos que se producen en una explosión de supernova, podemos saber qué ocurrió en el interior o cómo se movieron los Saiyajines cuando hicieron la fusión. ¿Sale? Entonces, como les decía, fíjense bien, 99% de los 10 a la 51 a 10 a la 53 ergs de energía que se produce en una supernova, el 1 es lo que las hace brillar, el resto se los lleva el neutrino. Entonces, el neutrino es un mensajero con el que se acotan los modelos y podemos saber qué es lo que hay en el interior de las estrellas, pero obvio, hay que detectarlo. ¿Sale? Y ya ustedes sabrán, o esto ya es una información extra, que pues sí, bueno, si existe lo que se llama el límite de Chandrasekhar. Si al explotar la supernova todavía el núcleo alcanzó una masa de 1.4 veces la masa del Sol, se puede convertir pues en un pulsar, ¿no? Las capas externas forman el remanente de supernova, y si la estrella de neutrones tiene una superior mayor a 3 masas solares, entonces todavía puede colapsar a un agujero negro estelar. Y ahí se acaba. ¿Ok? Entonces, con eso, pues que resultó que en el 1987, pues explotó la supernova 1987A, y bueno, los neutrinos llegaron a Kamiokande 2, un experimento. La supernova 1987 no se dio en nuestra galaxia. Ojo, no es en nuestra galaxia, es en una galaxia satélite, la nube mayor de Magallanes. En nuestra galaxia parece ser la última, es la de Kepler, la de 1604, y se dan 2 o 3 por siglo en nuestra galaxia. Entonces no es fácil. Sin embargo, gracias a la supernova 1987 y con Kamiokande 2, Raymond Davis y Masatoshi Kochiba, que es el sensei de Takaki Kajita, obtienen el Premio Nobel de Física 2002 por contribuciones en la detección de lo que llamaron los neutrinos cósmicos. ¿Ok? Pero aquí ya empieza a surgir otro nombre importante, Kamiokande. Entonces, pregunta, ¿cuál es la siguiente explosión de supernova en la galaxia? Entonces, como los supercampeones, otra caricatura anime que fue famosa aquí en México. No sabemos, hay que estar preparados, porque si algo que nunca llegó, o si veían esa serie de supercampeones, sabían que tardaban meses en meter un gol, ¿sí? O sea, se la pasaban todo un capítulo, todo un día era, desde que el portero soltaba el balón y se lo daba al medio, pero nunca llegaba el gol, ¿ok? Pero en el momento que llega el gol, lo único que nos queda a nosotros es estar preparados, es decir, que cuando venga una explosión de supernova, el detector de neutrinos no debe de estar apagado, ¿sale? Así es de que los modelos de supernova que pueden producir neutrinos o se pueden relacionar son esos 5 que están ahí, nomás se los paso. Y pues bueno, al final de cuentas, pues como está en esa foto de Leo DiCaprio, pues sí, precisamente el neutrino es el que nos puede decir qué es lo que pasa en el interior de una estrella de manera observacional. Y ese es el primer resultado que quiero que se lleven de esta plática. El neutrino es importante porque nos acota la teoría de evolución estelar. Los neutrinos son mensajeros y podemos entender más no solo del neutrino en sí, sino de qué ocurre en una estrella y bueno, qué va a pasar si sigue la tradición Kamioka. Si se detecta, acuérdense que Kajita Sensei gana el premio Nobel en el 2015 con Super Kamiokande por la oscilación de los neutrinos. ¿Sí? El neutrino tiene masa. ¿Se acuerdan de esa noticia? Su asesor, su sensei, gana en 2002 por los neutrinos cósmicos. Entonces, los kamiokas son experimentos que tienen una tradición de ganar premios Nobel. Si Kamioka ganó un premio Nobel, si Super K ganó un premio Nobel, entonces se espera que Hyper K o Hyper Kamiokande también pueda hacer lo mismo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Se muere la estrella, se explotó la supernova, se acabó todo. Si no se detecta, pues no pasa nada. Ahí se ven, la estrella muere, la historial de la estrella la tienen los neutrinos y se acabó. Todos felices, cada quien se puede ir a su casa. Sin embargo, no tan rápido. ¿Por qué? Yo les hablé de las supernovas. Entonces, los neutrinos se forman en las
estrellas, en las reacciones nucleares que ocurren ahí y en las estrellas. Pero también hay una estrella que no es masiva que genera neutrinos y ese es el Sol. Entonces, el Sol puede producir neutrinos que pueden entrar o que pueden interaccionar, o de hecho de ahí vienen la mayoría, también de neutrinos que entran a la atmósfera. Y esos neutrinos, pues cruzan la atmósfera terrestre y cruzan, pues, la Tierra. Pero, si se acuerdan también, cuando les hablé de las altas energías, les hablé de las astropartículas. Las astropartículas, les comenté, eran tres: los neutrinos, los rayos cósmicos y los rayos gamma. Es decir, cuando un rayo cósmico o un rayo gamma, pero principalmente el rayo cósmico, voy a centrar aquí en el rayo cósmico. Cuando un rayo cósmico entra a la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas, como seguramente creo que ya también el doctor Subieta les habrá explicado. Y al final es de que un rayo cósmico, que son protones, se van a decaer formando muones y neutrinos y antineutrinos. Los piones decaen en muones, los muones en positrones o electrones, o neutrinos y antineutrinos, es decir, se forman neutrinos atmosféricos. Entonces, aquí tienen tres ya tipos de neutrinos: los que vienen de las supernovas, los que vienen del Sol y los que se forman en las atmósferas. Y si estudio esos tres, pues tengo la big picture o tengo la imagen más completa. Y entonces eso fue lo que pasó. Super Kamiokande es un experimento que está localizado pues a 1 kilómetro abajo de la Tierra. Ahí les dejo un poco la información ya para terminar, la información de Super Kamiokande. Y bueno, ¿no? Simplemente con esto, este experimento de Supercambio Kande es el que le dio el premio Nobel a Kajita Sensei, y pues estuvieron estudiando neutrinos, y son neutrinos atmosféricos o neutrinos, solares. Pero ahora, ¿cómo? Si ya les habíamos dicho que el neutrino también era una partícula que casi no interacciona, entonces, ¿cómo la puedo detectar? Y la respuesta es a través de la luz Cherenkov. Es decir, creo que ya les había platicado también. La luz Cherenkov es una luz de color azulosa violeta con una longitud de onda pico como de 4500 angstroms en la región ultravioleta, que se produce cuando una partícula viaja a una velocidad superior a la de la luz en un medio descrito por un índice de refracción, aire o agua. En el agua, la luz viaja a 3/4 veces la velocidad de la luz en el vacío. En el aire, viaja aproximadamente al orden de c. Nada es superior, nada viaja a una velocidad superior a la velocidad de la luz del vacío. Entonces, no hay problemas, no hay ni problemas de gravedad, ni de Einstein, ni de relatividad, ni de nada. Cuando una partícula, un neutrino, puede golpear un electrón en el agua, y entonces puede producirse un efecto Cherenkov. ¿Por qué? Porque la partícula que se forme ahí viaja a una velocidad superior a la de la luz en el agua. C es mayor que 3/4 veces C, entonces se va a producir el cono de luz Cherenkov. O también puede ser que el neutrino choque con un protón en el agua y crea un electrón y un muón. Y ese electrón y ese muón viajan a una velocidad cercana a C, que es superior a la velocidad de la luz en el agua. Entonces se produce el efecto Cherenkov. Entonces la respuesta es, para detectar neutrinos, utilizamos la luz Cherenkov, y nomás es cuestión de ver cuál es el patrón de esa luz Cherenkov. Y si es muy intensa y muy definida, a lo mejor vino de un muón atmosférico que viene de un rayo cósmico. Y si no, pues a lo mejor viene de un electrón. Y así es como se puede distinguir. Si es que, en resumen, siguiendo la tradición Kamioka, que es donde estoy ahorita aquí, el primer experimento es Kamiokande de 1983 a 1996. Ahí están los valores para que los vean. Y bueno, con Kamiokande se descubren los neutrinos cósmicos. Luego, de 1996 al 2000, sí, el presente, podemos decirlo, está Super Kamiokande, que fíjense cómo pasó de 19 metros de diámetro y 16 metros de alto de Kamiokande a 39 por 42 de Super Kamiokande. Y ahorita está construyéndose Hiper Kamiokande, que sí esperemos
si nos va todo bien, que empiece en 2027. Y fíjense lo que es Hipercamiocande. Hipercamiocande va a tener 68 de diámetro por 71 de alto y va a tener 260,000 toneladas de agua en masa fiducial. Es decir, va a ser impresionante. Y vamos a ver qué resultado sale Hipercamiocande, que su mayor es estudiar la violación CP, decir por qué hay más masa, más materia que antimateria en el universo y hacer estudios de decaimiento de protones. Entonces, como pueden ver, es ciencia de mucha vanguardia. Si es que para ya terminar, finalmente, les puedo decir que cuál es la relación o qué pasa con los neutrinos y cómo se detectan. Los neutrinos se originan y se relacionan con las estrellas a través de las explosiones de supernova de las estrellas de alta masa o de estrellas como el Sol o el Sol que produce neutrinos solares. Entonces tenemos los neutrinos solares, los neutrinos de supernova y los neutrinos que se producen en una atmósfera terrestre por una cascada de partículas debido a una interacción del rayo cósmico con la atmósfera. Y pues con eso, pues termino ahí con una fotografía del profesor Kajita Sensei, que es un gran promotor de la ciencia, y realmente Kajita Sensei ha sido quien ha involucrado, por ejemplo, a Guadalajara en los proyectos de altas energías y a ustedes en Bolivia, pues con el proyecto de Alpaca. Entonces, pues bolivianos y mexicanos, gracias al profesor Callita, podemos estar involucrados en experimentos que nos permiten hacer ciencia de alto nivel. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Eh, Podemos pasar a la sesión de preguntas. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo por el chat o levantar la mano o directamente encender su micrófono. Tenemos una pregunta de Vladimir. Vladimir pregunta, ¿cómo se hace la diferencia de neutrinos de una supernova con otra? No, no, está difícil. Mm, cuando ocurre una explosión de supernova, este, van a salir un flujo de neutrinos impresionante, como lo mencioné. Va a estar rarísimo que se den dos explosiones de supernova en el mismo tiempo. Y lo único que nos va a quedar es saber de dónde está la supernova. Eso sí lo podemos saber. Podemos utilizar otros telescopios, otras técnicas para poder ver dónde está la supernova, dónde vienen los neutrinos y al final de cuentas no podemos distinguirlo, porque el neutrino, digamos que es como un adorador del café. Es una persona que no la van a conocer, que difícilmente va a interaccionar. Pero si ustedes ponen café, se van a dar cuenta que en algún momento, y no por evaporación, el café se va a ir acabando. Eso quiere decir que hay alguien ahí o hay algo ahí que se está tomando el café. Entonces, de manera indirecta, ustedes van a poder detectar un neutrino y lo van a poder estudiar. Pero el neutrino no se detecta de manera directa. Se estudia, ya el neutrino tiene su historia, pero distinguirlos, ¿no? Eso está muy difícil todavía, ¿no? O sea, porque ¿cómo distingo si es blanco o negro? O sea, solo sé que ahí está, que es un neutrino tau, un neutrino mónico o un neutrino del electrón, ¿sale? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede realizarla. Yo tenía una duda y Sí, probablemente lo ha mencionado, pero adelante, adelante. ¿qué tipos de fuentes extragalácticas son las que tienen mayor o las que emiten mayor radiación? Esa es buena pregunta. Pues sí, el punto ahí es que son los neutrinos extragalácticos y los neutrinos extragalácticos ahorita pues pueden ser producidos en los jets de los glaciares. Y ese es uno de los resultados del observatorio IceCube. IceCube es otro detector de neutrinos
que también utiliza luz Cherenkov, pero en hielo, y IceCube es para estudiar neutrinos todavía de muy alta energía, ¿ok? Hyper K es para supernovas, para el Sol y neutrinos atmosféricos, y no altas, tan altas energías. Pero IceCube sí puede llegar a estudiar rayos cósmicos. Acuérdese que los rayos cósmicos, los neutrinos y los gamma están muy relacionados con nuestras partículas, y que al final de cuentas, el neutrino que IceCube va a hacer lo mismo. IceCube ya ha detectado y va a seguir detectando, y los neutrinos extragalácticos van a ser quizás no por Super K o Hyper K, sino por IceCube. Entonces ahí todavía se tiene que combinar en colaboración los resultados de IceCube con los resultados de Hyper K para poder hacer todavía un análisis o tener una visión más completa de lo que es el neutrino o la física de los neutrinos. Entonces la respuesta es que ahorita los jets de los blazares son originadores de neutrinos extragalácticos. Muchas gracias por la aclaración, Doc. Y Vladimir nuevamente pregunta y dice, Adelante, adelante. ¿qué aplicaciones industriales se pueden implementar con la detección de neutrinos? No es estudiando el neutrino. O sea, con lo que podamos saber del neutrino, hay una, sí, sí se puede, hay una aplicación, hay una, solo que ahí se me olvida. Em, que utiliza neutrinos. Ay, José, hay una teoría o hay una de energía renovable. O sea, en vez de utilizar luz o una cuestión de energía renovable que utiliza neutrinos. A ver, esa se la debo, ¿eh? Sí, sí existe, pero no tengo aquí el nombre. Si quieres, esa se la debo, esas se las mando por correo. Pero sí, sí tiene aplicación. Pero no es tanto. El neutrino se detecta para poder estudiarlo, pero el neutrino sí se puede utilizar para aplicación tecnológica. Les paso los detalles, se los mando por correo si gusta. Sí, sí, suena interesante que tenga aplicaciones industriales. Yo igual recién estoy enterando y suena interesante. Sí, 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 no sé, Bueno, está desarrollado, pero ojo, también acuérdense que los aceleradores producen neutrinos, es decir, no es tan difícil producirlos y los neutrinos ahí están. O sea, el problema es estudiarlos y, por ejemplo, cuando vienen del cosmos, detectarlos, ¿ok? ok, hay una pregunta más de Montserrat. Dice Montserrat, ¿qué relación tienen los púlsares con los neutrinos? Que los pulsares son las estrellas de neutrones que giran rápido con campos magnéticos intensos. Es decir, cuando la explosión de supernova ocurre y la estrella masiva muere, el núcleo de la estrella, cuando estuvo en secuencia principal, termina formándose en una estrella de neutrones. Esa estrella de neutrones es materia degenerada del tamaño de una ciudad. Pero si a esa estrella de neutrones gira con periodos de milisegundos y tiene campos magnéticos muy intensos, es lo que tiene un pulsar. Entonces, el pulsar es una estrella de neutrones y la estrella de neutrones se formó por la muerte de una estrella masiva. Y como les dije en la plática, en cuestiones de segundo, cuando se llega al fierro, es donde en el núcleo se hace un relajo soberbio. Y ahí es donde se producen los neutrinos, la neutrinosfera y todo, desde que, como les dije, de todo ese proceso caótico es de segundos, ¿sí? Entonces ahí están los neutrinos. Los neutrinos se van mientras dejan ahí al pulsar.
Los neutrinos Bueno, comen y se van, pues. muchas gracias por las respuestas. Eh, Quiero agradecerle por su participación en el segundo congreso del Club de Física Nuclear. Ustedes siempre colaborándonos igual con diferentes ponencias y consejos también. La vez que vino aquí a La Paz fuimos a comer, fuimos a tomar unos cafecitos y fue una linda experiencia saber que se puede hacer muchas cosas más y que usted tiene comunicación con otros institutos y se puede desarrollar un montón de tipo de investigación. Así que agradecerle y si desea dar algunas últimas palabras, doctor. Y pues no, pues agradecerles a ustedes, felicitarlos, como siempre, qué bueno, manténganse activos, qué bueno que hagan estos congresos, no se frenen, hagan ciencia, disfrútenla, gústenla, y pues aquí estamos igual, a las órdenes. Es un gusto, un placer para mí, poder apoyarlos, poder, darles este tipo de pláticas. Yo las disfruto mucho, espero les sirvan a ustedes. Pues agradecerles y pues a seguirle dando, ya nos veremos, seguramente más seguido, sobre todo ahora que Alpaca pues ya empiece a funcionar, ya completamente, ¿no? Y enhorabuena. Gracias, doc. Hasta pronto, hasta la próxima. Cuídense, saludos.